19 horas. Les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. Seguimos aprendiendo, estando en diciembre, pero siempre las cuestiones técnicas en esta altura a veces complican, pero con una alegría muy grande. Contarles que ya estamos en la última charla del ciclo de conversaciones digitales con becarios de la JICA, con becarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y sobre todo de la Asociación de Becarios de Japón en Argentina, la ABJA. Dentro de la ABJA hay distintos grupos de trabajo y en esta oportunidad, en este último webinar, tenemos el gusto de presentar una charla que está llevada adelante por el grupo de trabajo de discapacidad y que bueno, que como todas las charlas, en las más de 15 que ha habido en este año, que empezaron en abril a producto de la pandemia, para poder compartir conocimientos, va a quedar grabada en el canal de YouTube de la ABJA. Así que después los invitamos a compartir. Y bueno, hoy nos convoca un tema muy importante y también muy actual, que tiene que ver con la implementación del Tratado de Marrakech. Y para eso tenemos 3 invitados de lujo, protagonistas de este proceso, así que sin más tiempo que perder, vamos a pasar a presentarlos. Y perdón, me presento también, porque en esto del apuro con los demoras me olvidé de presentarme. Mi nombre es Ana Argento Nasser, yo soy becaria de la ABJA, becaria de Japón, de la JICA. Estoy dentro del grupo de trabajo de discapacidad y aquí en Argentina coordino la Fundación Por Igual Más, con la que trabajamos por el empoderamiento y el reconocimiento de las personas con discapacidad. Y los 3 invitados que tenemos hoy son Pablo Lecuona, que él es presidente de la Asociación Civil Tiflonexos y además fue miembro representante de Argentina con todo esto de la implementación del Tratado de Marrakech. También tenemos con nosotros a Bárbara Duranti, que es asesora de la Subdirección de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, y a Gabriela Troiano, que además de ser también miembro del grupo de trabajo de discapacidad de la ABJA, es una gran activista por los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias a cada uno por estar este día, por su paciencia. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas, que les cuento un poco cómo vamos a organizarnos. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas para cada uno. Vamos a empezar con Pablo y luego de aproximadamente 10 minutos cada uno vamos a pasar a tener unos 15 minutos para las preguntas que ustedes quieran ir dejando en YouTube en el chat, ¿sí? Muy bien. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Vamos a arrancar contigo. Ahí estoy. Un gusto estar con ustedes y bueno, y compartir y conversar sobre este tema tan importante que es, bueno, la parte, después de muchos años de trabajo, la parte más linda, que es la parte práctica de implementar el Tratado de Marrakech, de que realmente sea una solución a los problemas que venimos planteando ya hace muchos años. Tal cual. Bueno, tenés un montón para contarnos. Acá te vamos a pedir así en 3 preguntas que puedas resumir lo más que puedas. La primera es, sabemos el compromiso tuyo, ¿no? Y de Tiflonexos en todo este proceso. Entonces, queremos que nos cuentes cómo fue el proceso del Tratado de Marrakech, ya que vos estuviste tan ahí en la cocina. Sí, digamos, a ver, nosotros desde acá de Argentina empezamos a participar un poco por casualidad y un poco por causalidad, porque desde Tiflonexos hacemos hace ya 21 años una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, usando la tecnología como medio para producir libros accesibles y para no pensarlo solo a nivel nacional, sino que esos libros, usando internet, puedan llegar a usuarios de todo el mundo. Y allá por el año 2008, que veníamos, acá en Argentina habíamos trabajado, lograr una ley que tomara en cuenta algo de las excepciones al derecho de autor para poder hacer los libros sin tener problemas con los derechos de autor, pero al mismo tiempo, digamos, pudiendo usar el potencial de la tecnología para hacer libros accesibles. Nos contactaron de la Unión Mundial de Ciegos, que justamente estaba buscando impulsar una solución global a ciertos problemas que tienen que ver con el marco legal de derechos de autor
y las oportunidades que hoy nos brinda la tecnología en cuanto a producción y distribución de libros accesibles. El primer gran problema, que acá en Argentina lo vivimos, hasta 2007 no teníamos ninguna ley que tomara en cuenta hacer los libros accesibles. Digamos, ¿qué hablamos? De cuando hablamos de una excepción, hablamos de una ley que nos permite que una organización que hace libros para personas con discapacidad visual pueda hacer la adaptación de un libro sin tener que pagar derechos y sin tener que pedir permiso. No pedir permiso porque somos rebeldes y lo queremos hacer sin permiso, sino porque cuando hay que resolver un problema de accesibilidad, de que un estudiante, de que una persona necesita acceder ya a un libro, hoy la tecnología nos permite adaptarlo, digitalizarlo, y si tenemos que gestionar los derechos de cada libro, eso genera un montón de recursos, de tiempos, de demoras, que si ya las personas con discapacidad visual corremos con desventaja, aumentan esa desventaja. Entonces la Unión Mundial de Ciegos planteaba a buscar un tratado internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo de Naciones Unidas donde los estados establecen acuerdos en cuanto a propiedad intelectual, buscando resolver dos grandes problemas. Uno, que 2/3 de los países en el mundo no tenían en sus legislaciones ninguna excepción. Entonces esto muchas veces no permitía que un libro se pueda hacer rápidamente accesible. Y dos, que esos libros que se hacen accesibles, hoy donde la tecnología nos permite fácilmente trasladar un libro de un país a otro, hacer una versión digital de un libro en español accesible que se pueda usar en cualquier país que habla español, que se pueda imprimir en braille en cualquier país que habla español, que se pueda convertir en audio en cualquier país, pero la legislación no contemplaba este intercambio internacional. Entonces, esos eran los dos grandes objetivos en relación a lograr un tratado. Y aunque parezca simple, llevó 4 años de negociación impulsado por América Latina, con la participación muy importante de las organizaciones de personas con discapacidad visual, a través de la Unión Mundial de Ciegos, donde íbamos representantes de organizaciones de cada país a hacer nuestro lobby en los encuentros de la OMPI, a contar la realidad por la cual hacía falta un tratado, y también de otras organizaciones. Digamos, esto es importante cuando se busca un tratado, cuando se logra un tratado a nivel internacional, que hay que pensar en los distintos grupos, en los distintos aliados para conseguir esto, y ahí las bibliotecas y hay otras organizaciones que trabajan en derechos de consumidores fueron fundamentales para que luego de 4 años de negociación, de explicar, de que los países más ricos te dijeran no, pero no hace falta un tratado, con una recomendación resolvemos todo, y sabemos que una recomendación es un hermoso documento que no genera cambios legales, pero bueno, se logró en 2013, estoy contando el cuento súper cortito y rápido, adoptar un tratado en Marrakech, justamente, que cumplía con la mayoría de las cosas que planteábamos las personas con discapacidad visual. Establecer una excepción básica en cada país, y con elementos en común para que también sea más fácil después generar el intercambio, generar el intercambio internacional y otras cuestiones que también tienen que ver con la protección de los materiales, con quiénes son los beneficiarios y demás. Este tratado es un proceso lentísimo, yo siempre digo que es como una cebolla. Logramos la cáscara de vencer la resistencia y lograr un tratado. Después había que lograr que los países lo ratifiquen. Peleamos y logramos que muchos países lo ratifiquen, y después obliga a los países a implementar legislación que incorpore lo que el tratado propone. Ya lo logramos acá en Argentina, la ley está hecha, y ahora la próxima cáscara de la cebolla es la más linda, llevarlo a la práctica, llevarlo a resultados reales. Gracias, Pablo, por el resumen impecable que hiciste. Aprovecho para ir contando un dato que se pasó, para presentarlo, para que, bueno, esta presentación sea accesible. Contamos con la interpretación en lengua de señas de Carlos Penesi, así que muchas gracias, Carlos. Bueno, seguimos con la segunda pregunta para Pablo. Queremos, digamos, que quede claro algo, un poco lo nombraste, pero que puedas como decirnos por qué es importante entonces el alcance amplio en el concepto de personas beneficiarias. Bueno, justamente yo contaba el cuento muy rápido, pero como decía, en los 4 años de negociaciones en la OMPI, donde, bueno, por suerte los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay fueron los que lideraron el tema, y las grandes resistencias venían de los países europeos, Estados Unidos, y con mucho lobby de algunas organizaciones mundiales de editorial, de derecho de autor, y hasta de organizaciones de audiovisual que en realidad no querían un tratado amplio porque no querían modificar
el status quo en relación al derecho a autor, digamos, no querían pensar en derechos de consumidores y no proteger solamente derechos titulares. Y uno de los grandes temas era que para que un tratado realmente tenga resultados en la práctica, lo que nosotros necesitábamos es trabajar con la realidad real de todos los países, de todos los distintos contextos. Los contextos europeos, donde por ahí hay grandes organizaciones de personas con discapacidad, con grandes recursos, pero también el contexto latinoamericano o de África, donde el material de lectura accesible, el centro de lectura, se brinda desde muchos pequeños esfuerzos que hay que lograr articular. Desde el trabajo que hacen organizaciones sin fines de lucro, muchas veces voluntariamente y sin recursos, desde las escuelas, desde universidades que tienen espacios de accesibilidad y desde el rol fundamental que las bibliotecas en general cumplen, muchas veces incorporando en sus servicios para personas con discapacidad visual. Y cuando se lo pensaba el tratado, había que pensar en llegar a toda la diversidad de usuarios que tienen problemas para acceder a la lectura y con toda la diversidad de organizaciones y actores. Entonces había una fuerte presión para decir, bueno, el intercambio entre países se va a poder hacer solamente entre una sola organización de cada país. Había que decir no, porque los contextos de los países hacen que en algunos países hayan organizaciones grandes y que pueden hacerlo y en otros países no. Y también un gran tema era, bueno, solo para las personas ciegas. Y hablamos de la diversidad de usuarios, que es algo que acá en Argentina se ha logrado muchísimo con la ley. Siempre decimos que hay un 15% de personas con discapacidad, que incluye personas con discapacidad visual, con baja visión, que muchas veces ni siquiera se reconocen como personas con discapacidad, pero tienen dificultades para leer, problemas motrices, no pueden manipular un libro, personas sordas, hablantes de lengua de señas que no pueden leer en español, o personas con discapacidades cognitivas que no pueden muchas veces comprender fácilmente cierto tipo de textos. Y en la negociación del tratado siempre se trató de incluir a la gran mayoría de beneficiarios. En el tratado en sí, lo que quedaron como las personas con discapacidad visual, personas con baja visión y personas con otras discapacidades que no le permitan, por ejemplo, manipular un libro, fijar la vista, etc. Pero el tratado es lo mínimo necesario. Y lo importante es que cada país, al momento de implementarlo, al momento de convertir en ley lo que el tratado le obliga, puede ampliar esto mínimo base que el tratado le propone, y eso es lo que hizo Argentina, incorporando a las personas sordas, lengua de señas, incluyendo también cuestiones cognitivas. Pero bueno, la necesidad de pensar ampliamente tiene que ver con que un tratado internacional tiene que ser una herramienta que nos permita resolver los problemas de acceso a la lectura desde todas las diversidades y realidades que tenemos, que no son las mismas en los países más desarrollados que en los países menos desarrollados. Y por eso, durante toda la negociación, tuvimos que pensar en realidades concretas y llevar todo el tiempo esta mirada de ampliar los alcances del tratado y no cerrarlo. Y lamentablemente todavía, una vez que se logró el tratado, como nosotros queríamos, con todas estas cuestiones, todavía hay que pelear al momento de hacer las leyes, al momento de ir a lo práctico, porque todavía sigue habiendo mucha presión para achicar y no para pensar en esta diversidad. Y es lo que hoy la tecnología nos permite, que es trabajar en red, todos los actores que trabajamos en este tema de acceso a la lectura, para llegar a toda la diversidad de usuarios. Bien, Pablo, bueno, muchas gracias. Nos queda un minuto, así que te digo la última pregunta que, bueno, te llega muy de cerca, ¿no? Que seguro que has respondido un poco, pero que tiene que ver más que nada vos como representante de la asociación. Bueno, y esto, ¿no? El proyecto Tiflolibros. ¿Podrá Tiflolibros abrir el catálogo referencial para que personas con y sin discapacidad y entidades autorizadas sin trámites administrativos puedan consultar en forma directa qué materiales hay y su formato? Sí, totalmente. Esa es la idea del tratado, y acá, bueno, cuando hable Bárbara, hay un rol incluso establecido en la ley argentina, en la Biblioteca Nacional, que es nuclear formación. Nosotros, como biblioteca digital para personas con discapacidad visual, tenemos un acceso restringido a usuarios registrados por una cuestión justamente de cumplir con la legislación, que es que, bueno, quien tiene una discapacidad pueda acceder al libro, pero sí estamos trabajando en, más allá del acceso al libro, el acceso a la información, por supuesto, está abierto. De hecho, hay cuestiones técnicas que resolver, pero ya lo venimos hablando, para que la información esté.
Y incluso nosotros ya estamos participando desde hace 2 años de un programa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Consorcio de Libros Accesibles de la OMPI, donde justamente se está generando un sistema a nivel global, se ha generado donde las distintas bibliotecas, las distintas entidades podemos compartir nuestros catálogos y a partir de compartir nuestros catálogos acelerar o facilitar el intercambio de libros. Y una cosa fundamental, ahora que se aprobó la ley que implementa el tratado en Argentina, cuando esa ley ya esté promulgada, automáticamente vamos a poder empezar a traer al país de forma sencilla y rápida mucho material grabado en otros países o hecho en otros países, como audiolibros que están hechos en España, como libros en otros idiomas, a través de esta base ya compartida, y a la vez, bueno, el material que está en Tiflolibros se podrá compartir a través de esta plataforma de ABC con otras organizaciones, pero igualmente con esta idea que hablábamos siempre de lo abierto, nuestra idea también es que esa información esté disponible en todos los espacios posibles, digamos. Y ahí el rol de la Biblioteca Nacional va a ser súper importante también de nuclear y distribuir esa información. Así es, y me das el pie justo, Pablo, muchísimas gracias. Escuchábamos a Pablo Lecuona de Tiflonexos, muchísimas gracias por tanta claridad en tu explicación. Y entonces, ya que nombró a la biblioteca, le damos la bienvenida a Bárbara Duranti, asesora de la Subdirección de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Bienvenida, Bárbara, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hola Ana, hola Pablo, hola Gabriela y a todos. Bueno, un gusto tenerte con nosotros y te paso a preguntar. Nosotros sabemos que de la amplia participación de organizaciones en la puesta en marcha, que bueno, hará que llegue a cada rincón del país este derecho que consagra el Tratado de Marrakech. ¿Cómo piensan el proceso de la reglamentación federal? ¿Habrá una articulación con la red de bibliotecas universitarias, con la organización Tiflonexos? ¿Nos podés contar un poco estas redes? Sí, por supuesto que va a haber articulación. Ahí, digamos, si han escuchado tanto a Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, como a Elsa Rapetti, la subdirectora, cuando ellos hablan de su proyecto como nueva gestión de la Biblioteca Nacional, hablan de gestar políticas públicas bibliotecológicas, de información, culturales. Los pilares que mencionan siempre son la inclusión, la federalización y la igualdad de oportunidades. El Tratado de Marrakech es todo eso, por lo cual ya iniciamos acciones que van en esos sentidos, que van en alianza, por supuesto, con las organizaciones como Tiflonexos y otras que vienen trabajando en el tema, y por supuesto las redes de bibliotecas que vienen también trabajando en el tema. Además, el Tratado de Marrakech, la implementación para nosotros se cruza con otros proyectos. En particular, nosotros vamos a trabajar bastante profundamente, digamos, o sobre todo, quiero decir, con las bibliotecas públicas. Vamos a iniciar un censo y luego vamos lo que queremos es formalizar una red de bibliotecas públicas. Y las bibliotecas públicas en las cuestiones de accesibilidad y de inclusión, en temas de discapacidad, son cruciales. Por tanto, digamos, vamos a ir en ese sentido y por supuesto con todos los actores. La Biblioteca Nacional tiene el rol, como mencionaba Pablo y han mencionado, de conformar el repertorio nacional de formatos accesibles. Ese repertorio tiene que ser lo más completo posible en un sentido federal, amplio y exhaustivo, por lo cual haremos lo posible para incluir a los que ya tengan avanzado algún tipo de registro y que ya brindan servicio, y luego intentar ampliar esos servicios y federalizar y que haya, digamos, instancias en cada localidad. Bien, me diste justo el pie porque hablaste de formatos accesibles. Te quería preguntar si podés así brevemente decir, bueno, ¿cuáles son los formatos accesibles cuando hablamos de ellos? Bueno, en particular en este tema, digamos, a nosotros es un desafío para nosotros, creemos también, porque la Biblioteca Nacional tiene, digamos, un recorrido amplio en digitalización desde hace ya más de 10 años, es una actividad intensiva. Pero, por supuesto, generamos ciertas digitalizaciones y otras ciertas aún no las generamos. Y la Biblioteca Nacional tiene una estructura que, por supuesto, no tienen todas las bibliotecas ni todas las entidades autorizadas en el marco del Tratado de Marrakech. Por lo cual creemos que también es importante, una vez establecido el repertorio, ver cuál es el nicho que la Biblioteca Nacional puede cubrir
y cuál es el suelo también que puede generar, digamos, para de ahí generar otros formatos accesibles en diversos formatos, también para poder cubrir las expectativas y las necesidades de las personas y los individuos, digamos, de las personas con discapacidad, en la diversidad de discapacidades que puede, digamos, que se contemplan en el Tratado de Marrakech y específicamente en la ley argentina, y en el deseo de consulta de esos individuos y de esas personas y sus preferencias. Ahí también tenemos mucho para aprender, por supuesto. Tenemos reuniones agendadas con Pablo y Tiflonet, también con la Agencia Nacional de Discapacidad, porque honestamente tenemos mucho para aprender. La Biblioteca Nacional tiene una sala no videntes y brinda servicios desde el año 90 y pico, pero también el Tratado de Marrakech nos lleva a nosotros a replantearnos algunas cuestiones, investigar y analizar y poder explotar aún más esos servicios que hoy brinda esa sala. Bien, muchas gracias. Nos queda un minuto y te digo esta pregunta. Sabemos que ustedes realmente están con este gran desafío, que están aprendiendo, que vienen en un proceso, y en esta implementación que van trabajando, la responsabilidad que tienen es grande en esto de que están trabajando en un catálogo, ¿no? Para el cual requieren de un software. ¿Qué software van a utilizar para la realización de este catálogo abierto? Efectivamente, esa es nuestra responsabilidad y ya estamos trabajando, ya hay un equipo de personas trabajando en el diseño del Repertorio Nacional de Formatos Accesibles. El software que elegimos es DSpace, creemos que es lo más adecuado. Es un software que en la biblioteca ya conocemos y ya utilizamos para otros recursos que se han generado, otros catálogos, otros repertorios diferentes, pero digamos conocemos el uso y creemos que también es lo mejor, es bueno, digamos, y también para aquellas entidades autorizadas que aún no tengan un repertorio, también es factible generar ahí la posibilidad de que utilicen DSpace también y generar un soporte técnico en ese sentido. Muchísimas gracias, Bárbara, muy claro. Muchas gracias por el compromiso de la biblioteca en tu nombre. Y bueno, estábamos entonces dando lugar recién a Bárbara Durante, asesora de la Subdirección de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Y ahora llegamos a nuestra tercera disertante invitada, pero también de la casa, porque ella es becaria YAICA y de la AFJA, miembro de la AFJA, miembro del Grupo de Discapacidad. Es un placer darle la bienvenida a Gabriela Troiano, activista por los derechos de las personas con discapacidad y además autora del proyecto de ley que ratifica el tratado. Entonces, Gaby, en esto queremos preguntarte, como autora de esta ley, ¿cómo ves la modificación reciente de la ley 11.723? ¿Qué significa y por qué? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por este espacio. Soy activista de Asociación Azul, también participo en la comisión directiva de REDI, y la verdad es que las organizaciones han jugado un rol muy importante en todo lo que fue el proceso desde la ratificación y la aprobación del tratado en nuestro país. Nuestro país fue uno de los primeros y uno de los que más rápido lo hizo, y en eso tuvo que ver mucho Tiflosnexo, FAICA, Cancillería. Bueno, fíjense que en el 2016, en septiembre del 2016, se juntan las firmas de los 20 estados para que pueda entrar en vigor el tratado. Este tratado es vinculante. ¿Y qué significa que sea vinculante? Que los estados partes tienen la obligación de modificar su legislación para que se pueda aplicar. Entonces, este año lo que se hizo fue modificar la ley de propiedad intelectual, la 11.723, en el artículo 36, y fue apoyada por los distintos sectores, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, y es muy positivo porque nuestro país no podía realizar algo que planteaba Pablo, que es el intercambio transfronterizo, el poder hacer
una acción en red con los países latinoamericanos, que en su mayoría son de habla hispana, y con la Biblioteca de la ONCE, que tiene un gran caudal de bibliografía, no se podía compartir porque nuestra ley prohibía específicamente el intercambio entre naciones. Esta modificación de la ley, que ahora debe ser reglamentada, lo libera adecuándolo al tratado. Y lo que hace nuestro país también en esto de la amplitud de los beneficiarios, porque si bien es cierto que fue iniciado por las personas ciegas y baja visión, siempre fue con un criterio muy amplio de que pudieran participar acceder todas aquellas personas con discapacidad que tenían dificultades de acceso al texto en el formato impreso, en el formato tradicional. Y nuestro país agrega en el 2007 algunas discapacidades, que también estuvo Tiflonex, Faica detrás de todo esto, y en este momento amplía a las discapacidades sensoriales. Entonces, las personas con discapacidad auditiva van a poder tener un formato de audio con lengua de señas. Ya hay organizaciones trabajando en este sentido, como es la organización Canales, que tuvo una participación en esta ley, en donde facilitan fundamentalmente a los niños sordos y sordas en la primera infancia poder tener este gusto de acceso a la literatura infantil. Todavía no han accedido a la escuela, no están oralizados, acceder en su lenguaje natural, que es la lengua de señas, a la literatura infantil. Esto es un formato especial, ¿sí? Pero que el Tratado de Marrakech lo facilita. Si hay algo muy importante en el tratado, es que solamente establece un piso. El techo es tan amplio como los Estados partes lo quieran hacer. Entonces, esta legislación nuestra justamente amplía a los beneficiarios a las discapacidades sensoriales. Tengamos en cuenta también que las personas, por ejemplo, con trastorno de espectro autista, con dificultades de fijar la vista, van a tener posibilidad de acceder, o que utilizan el método aumentativo alternativo, van a tener la posibilidad de acceder a formatos como pictogramas, como lectura fácil. Esto, digamos, es muy importante, esta modificación de la legislación, y la verdad es que todos lo vemos con una gran ansiedad de la reglamentación. Como dice Pablo, lo más claro, como parte de todo este proceso, me imagino tantas emociones. Has dicho varios términos que te voy a pedir que nos expliques un poco en esto, ¿no? Términos o quizás abordajes, ¿no? ¿Quiénes serían las entidades autorizadas, como una pregunta? ¿Y qué es el intercambio transfronterizo que en un momento nombraste? Bueno, las entidades autorizadas son todas aquellas, las que define el Tratado de Marrakech, como organizaciones, sean públicas o privadas, sin fines de lucro, cuyo objeto sea prestar un servicio a las personas con discapacidad. Por supuesto que en este sentido, el antecedente de Tiflos Nexos es muy importante, de otras organizaciones, pero el origen mismo de todas las bibliotecas es brindar un servicio, y es quizás la primer, digamos, excepción al derecho de autor, porque fíjense que las bibliotecas en su creación tienen el objetivo, el acceso a la cultura de la población cuyos recursos económicos no le permitía quizás comprar un libro, pero sí estaba en la biblioteca, lo compraba y estaba a disposición de los usuarios. Esto es integrar a un colectivo, ¿sí? Que es el colectivo de personas con discapacidad, que de por sí venimos con situaciones de vulnerabilidad y con muchas barreras, y esta sería una barrera que se abre, que nos permite el acceso a la cultura, a la educación, a la información. Y en este sentido,
las entidades autorizadas, cuanto más amplia sea, va a permitir que un niño con una discapacidad que no le permite el acceso al libro, en cualquier rincón de nuestro país, que es tan extenso, tan ancho, con personas con diferentes culturas y etnias, puedan también acceder a la lectura, que para ellos sea una realidad el derecho a la educación, sea una realidad el derecho también al trabajo, ¿no? Porque para poder trabajar necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar, y para eso el libro juega un rol. Y también todo lo que nosotros como autores, como personas con discapacidad, autores, podemos brindar a la sociedad. Entonces estos son, diría la Convención, ajustes razonables que es extremadamente necesarios para que también se pueda cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así es, Gaby, muy claro, muchas gracias. Nos queda un minuto, así que te hago una pregunta bien puntual. Nombraste Latinoamérica, queremos saber si hay algún país latinoamericano que lo haya implementado y en caso que sí, ¿cuál? Bueno, yo creo que el caso ejemplo es Uruguay. Uruguay tuvo el Estado Nacional la decisión política de reglamentar el tratado, el decreto reglamentario es el 258 del 2017, y la verdad que hasta para realizar ese intercambio transfronterizo lo hacen de una manera muy simple. Siempre para hacer el intercambio las naciones, los estados tienen que haber firmado el tratado, y a través de una comunicación y la firma de un formulario, de un compromiso, hacen ese intercambio. Yo creo que Uruguay es uno de los ejemplos. Ecuador fue pionero en esto, pero bueno, creo que si podemos tomar una reglamentación, a mí la de Uruguay me gusta mucho. Muchas gracias. Estábamos escuchando a Gabriela Troiano, que es activista por los derechos de las personas con discapacidad y miembro de la Asociación Azul, de REDI y del Grupo de Trabajo de Discapacidad de la AUJA. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas que, como estamos en transmisión en vivo en YouTube, vamos recibiendo de los espectadores del otro lado. Aquí Brenda, muchas gracias a Brenda, que también es parte del equipo, Brenda Glingman. Acá tenemos María Eugenia Pérez. Tenemos esta pregunta. A ver, un momentito, por favor. Bien, María Eugenia nos va haciendo varias consultas. Yo, como son bastante referidas a la biblioteca, voy a leerlas a todas, y Bárbara, te pediría si vos podés sintetizar, y de última también si, Pablo o Gabriela quieren sumar, por favor lo hacen. María Eugenia nos pregunta, dice, ¿va a existir un catálogo accesible de obras accesibles que represente a todas las instituciones que realicen o vayan a realizar obras accesibles? Otra pregunta es, ¿la Biblioteca Nacional va a trabajar con la CERLAC para conformar un catálogo de obras accesibles? Esa es otra pregunta. ¿Cómo piensa la Biblioteca Nacional coordinar el trabajo con otras instituciones y con los colectivos de discapacitados visuales? ¿Habrá capacitación desde la Biblioteca Nacional para bibliotecarios sobre la implementación del tratado y cómo realizar las obras accesibles? Son un poco las preguntas de María Eugenia. Dejo estas preguntas y después paso a otra que específicamente llegó para Gabriela. Así que, Bárbara, si podés resumir un poco las preguntas de María Eugenia, te agradecemos. Perfecto. Bueno, son varias, espero no olvidarme de ninguna. En principio sí, la Biblioteca Nacional va a construir, a conformar el repertorio nacional de formatos accesibles. En paralelo es imprescindible hacer un directorio de las entidades autorizadas que existan al momento de la realización de ese repertorio, y por supuesto seguir actualizando ambos recursos. Va a ser de carácter referencial, por supuesto, el servicio lo sigue brindando cada entidad autorizada, tal cual establece al menos nuestra ley, y entiendo que también el tratado. El trabajo, digamos, de alcance federal
o con todas las entidades autorizadas, más o menos como mencioné inicialmente de Tiflonexos, que además es el catálogo más grande. Luego también estamos ya iniciando el trabajo con las bibliotecas públicas y por supuesto cuando estén todas las herramientas, tanto el software, digamos, diseñado y estemos en condiciones de hacer un directorio o una especie de censo, directorio, entidades autorizadas, ahí estableceremos las líneas, pero vamos a vincularnos y articular con todos los organismos, entidades, bibliotecas de todo tipo y sí. Sí, estaría faltando el tema de la capacitación que preguntaba también María Eugenia, si van a dar capacitaciones a bibliotecarios. Sí, ese es un tema que nos consultan bastante y yo debo ser honesta en que la Biblioteca Nacional es muy respetuosa del trabajo que vienen realizando las asociaciones especializadas y los equipos de investigación y que tenemos mucho para aprender también. Por supuesto, en el momento en que podamos y nos sintamos con la capacidad de brindar capacitaciones, lo haremos. Pero en la implementación del Tratado de Marrakech, la Biblioteca Nacional se enfrenta a varias dimensiones, porque es una biblioteca que brinda servicios y debe ahí trabajar, porque tenemos que construir el repertorio nacional y entendemos que ese es el primer paso, es por donde vamos a empezar, y también replantear la cuestión de la discapacidad integralmente, en tanto ampliación de derechos. Y ahí también profundizar en la discapacidad visual, que más o menos la tenemos transitada, digamos, pero también en la auditiva, que son otro tipo de formatos accesibles, otros tiempos, otra tecnología, por lo cual para la instancia de que la Biblioteca Nacional comience capacitación a los bibliotecarios, prefiero mencionar o decir que va a ser más adelante. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Pablo, por favor. Sobre esa pregunta, que tal vez a algunos bibliotecarios puedan no gustarle. No, a ver, a mí me parece que lo que dice Bárbara se desprenden cosas que me parece importante marcar. Primero, ¿para qué es el tratado? El tratado es porque todavía en el mundo las personas con discapacidad visual accedemos a menos del 5% de los libros que se publican. Lo que se busca es eliminar las barreras de derecho de autor para facilitar la producción, la distribución y la circulación de los libros. Entonces, si bien un objetivo es generar este catálogo de información, que me parece importante, digamos, para ubicar obras y para no duplicar esfuerzos, y donde me parece fantástico sumar una organización especializada como la Biblioteca Nacional, no perdamos de vista que el catálogo es una parte que tiene que ser accesible, que tiene que nuclear, pero como decía Bárbara, antes del catálogo es más importante todavía que las bibliotecas, que los bibliotecarios, que las organizaciones que promueven la lectura conozcan cuáles son los recursos disponibles en el país, cuáles son las entidades que hacen libros para distintas discapacidades, en qué forma, accedan a herramientas, y más importante que el catálogo para mí es la red que debemos construir, la red justamente de información. Si la Biblioteca Nacional va a trabajar con las bibliotecas públicas, justamente tenemos que llevar a las bibliotecas públicas no solo el catálogo, sino la información de cómo son las distintas formas de acceso. Y otra cuestión es, el Tratado de Marrakech elimina barreras legales, como dice la Convención, hace que las leyes de protección de derecho de autor no sean una limitante para el acceso a la información. Pero no basta con sacar las limitantes. Lo que todavía nos falta hacer como país es incorporar en las políticas de promoción del libro, de la lectura, en las bibliotecas, la dimensión de la accesibilidad, porque cuando el Estado compra libros no compra un 10% de libros para personas con discapacidad, aunque el público sea un 10% de personas con discapacidad, o las bibliotecas no tienen todavía la información, por eso me parece súper válida la pregunta, y hay quienes pueden capacitar, y no tiene que ser la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional tiene dentro de su rol claramente sí atender a todas las necesidades de acceso a la lectura, y por eso el catálogo, y por eso construir la red claramente tiene que ser con las bibliotecas y demás, pero digamos, ahí es donde hay un rol de las organizaciones que hacemos los materiales accesibles, de las mismas personas con discapacidad, que son quienes utilizan y acceden a los materiales, de generar la información y capacitar para que se multiplique la producción, y del Estado de promover esa producción.
no solo eliminar las barreras, sino el gran problema que lo venimos hablando junto con Canales, con Lengua Franca que hacen Lengua Franca hace lectura fácil, Canales hace videolibros, que es el gran problema de cómo se financia y se promueve que se hagan libros accesibles más allá de las barreras legales. Por eso me parece que antes que el catálogo es una parte, es una cuestión fundamental, pero lo que tenemos que lograr hacer, nuestro gran desafío es articular esta red y generar acciones concretas que no solo hagan que haya información de los libros que hay, sino que hayan más libros. Que no tengamos en una biblioteca de cada 20 libros uno solo abierto, sino que podamos acceder a todos los libros. Muchas gracias, Pablo, por la aclaración. Y vamos a pasar a una pregunta para Gabriela, y después de esa pregunta tengo una última para los tres, ¿sí? La pregunta para Gabriela es: ¿cómo observas la participación de la sociedad argentina en el Tratado de Marrakech? Bueno, yo creo que dentro de la sociedad argentina hay que generar esa empatía de consultar a las personas con discapacidad, de consultar a las organizaciones. Yo creo que se viene realizando un trabajo muy importante en donde no solamente participa la Biblioteca Nacional, Tiflos Nexos, Falca, Canales, Lengua Franca, sino que también la Biblioteca del Congreso de la Nación, que ha jugado un rol muy importante en todo lo que fue la aprobación del tratado y lo de la ley. También se están sumando la Biblioteca de Maestros, hay una red universitaria que ya tiene convenios con Tiflonexos y que se viene trabajando. Como bien se decía, esto es la implementación. En esta implementación tenemos que planear también cómo va a participar la sociedad civil en una implementación efectiva y que no sea una barrera para la persona con discapacidad, porque el tratado y los autores de las obras, cuyos representantes es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, libera las obras para las personas con discapacidad. No pueden otras instituciones obstaculizar este acceso, sino que tienen que ser medidas de acción directa y que no obstaculicen, como por ejemplo, no va a haber, tendríamos que pensar en si la persona con discapacidad ya tiene un certificado de discapacidad, eso ya sirve per se para ir a cualquier biblioteca que esté constituida en una entidad autorizada o no. Yo voy a la biblioteca de mi barrio y la biblioteca conoce las entidades autorizadas y puede solicitar el libro para que la persona con discapacidad no se tenga que trasladar a un lugar especial para buscar ese libro, porque justamente una de las cuestiones más importantes es el tema de la accesibilidad en todas sus variantes. Esto es acceso al libro, pero si nosotros nos tenemos que tomar un avión para ir a buscar un libro, bueno, ya la accesibilidad no existe, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Nos queda muy poquito tiempo, así que les voy a poner un desafío en 1 minuto cada uno, que respondan qué reflexión les deja hasta el momento la implementación del tratado en un contexto de derechos humanos. Una reflexión que les deje esta implementación en el contexto de derechos humanos. Me parece que es el momento, porque es el momento en el que se visibiliza la necesidad de pensar en los lectores diversos y generar políticas, herramientas legales y acciones para resolverlo. Y en este momento, para aprovechar este momento, hay que seguir las mejores articulaciones y redes y alianzas para justamente dejar de ser invisibles los lectores diversos y estar presentes en todos los espacios donde se promueve la lectura y no ser nada más una segunda categoría de lectores. Gracias, Pablo. Le damos el paso a Bárbara o a Gaby. Yo.
Bien. Bueno, desde la Biblioteca Nacional lo que vemos, digamos, es que para nosotros la implementación del Tratado de Marrakech es una cuestión de ampliación de derechos. Y en relación a los servicios que brinda la biblioteca o al rol específico que tiene en lo vinculado al acceso a la información, tenemos en nuestra pata presencial, en los servicios presenciales y en los servicios remotos, que tiene que ver con esto que decía Gabriela, mucho camino para transitar en ambos sentidos para que la biblioteca sea inclusiva de las discapacidades en líneas generales, de todo, de la mayor amplitud de personas con discapacidad posible en su deseo personal que lo lleva a la Biblioteca Nacional, sea en el edificio de Las Heras o sea a solicitar un servicio remoto para lo que desee consultar, sea por placer, por gusto, por trabajo, por investigación, el rol que esté desempeñando, y que la biblioteca pueda cubrirlo sin generar ninguna barrera ni trato distintivo ni por supuesto peyorativo. Eso es para nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Gabriela, tu turno para cerrar con la respuesta. Ay, qué difícil. Bueno, yo creo que es un momento especial e ideal para hacerlo. Creo que hay una frase de José Ingenieros que dice que cuando a la cultura se la disfruta como un privilegio, la cultura envilece tanto como el oro. Y para las personas con discapacidad, la cultura era un privilegio. Entonces, de este derecho humano, de la eliminación de esta barrera, nace para nosotros un mundo nuevo. Nace el acceso a muchas cuestiones que para otros es muy natural y para nosotros realmente era inexistente. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a los tres, Pablo Lecuona, Bárbara Durante y Gabriela Troviano, a ustedes y a las organizaciones que representan. Gracias, Carlos Penesi, por la interpretación en lengua de señas. Gracias a la AFJA, la Asociación de Becarios de Japón en Argentina, por esta charla y por todos los ciclos que hemos tenido durante el año 2020. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que están del otro lado, como espectadores, pero participantes activos con sus preguntas. Como les decíamos, queda grabada la charla, así que pueden después compartirla, mirarla de nuevo, sacarse dudas, y también si les quedan ganas de preguntar, después se pueden contactar con la APJA para que nosotros demos las preguntas a los expositores. Así que muchas gracias, que tengan un hermoso final de año y nos estaremos encontrando prontamente. Y feliz Día Internacional de la Discapacidad para mañana. Así Saludos es. a todos. Saludos a todos. Saludos, gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Carlos.